Una palabra desde el corazón del Padre. Vamos a mirar el último versículo del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 20. Los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Mateo escribió que Jesús dijo que estaría con nosotros, pero Marcos lo vio. Recuerde que Marcos fue el escribiente de Pedro. Así que leer de alguna forma el Evangelio de Marcos es leer la vida de Jesús desde la perspectiva de su discípulo Pedro. Marcos no solamente dice que Jesús va a estar con nosotros, sino que va a ser evidente su ayuda y su respaldo frente al llamado y el propósito que Dios nos ha entregado. Ahora quiero hablar de la presencia manifiesta, la presencia activa. Jesús por nosotros. La presencia de Jesús no es una presencia inmóvil, inoperante, sino todo lo contrario, dinámica. Él interviene con su poder sobrenatural a favor de su iglesia. Entiende que su mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, exige un poder soberano de parte del Señor. Jesús le asignó un encargo divino a su discípulo Pedro. Le entregó las llaves y le dijo que todo lo que él desatara aquí en la tierra sería desatado en los cielos, y que todo lo que él atara en la tierra sería atado en los cielos. Y así como se lo dijo a él, él también nos ha dado poder y autoridad. Y precisamente le entregó las llaves porque Pedro fue el instrumento que Dios usó para predicar el evangelio por primera vez a los judíos, pero también a los gentiles. Aunque el apóstol Pablo fue el encargado de discipular al pueblo gentil, al pueblo que no era judío, Pedro tuvo el privilegio de predicar a los judíos y a los no judíos por ese mismo encargo. Y tal vez Pedro, por la forma como se concebía la cultura judía en aquel entonces, tenía cierto recelo, temor y hasta algún punto rechazo de ir y predicar a donde estaban los gentiles. Por eso es que hay un hombre que aparece allí relacionado en Hechos 10, que es Cornelio, quien recibe la instrucción de traer a Pedro para que le predicara a un grupo de personas que quería escuchar la palabra de Dios y que, a pesar de no ser judíos, recibieron esa palabra. Y mire lo que ocurrió. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Es una porción poderosa porque evidencia el respaldo y la ayuda de Jesús tal como Él lo prometió y que lo relató Marcos al final de su evangelio. El Señor estará allí por nosotros. Él nos ayudará, Él nos dará su respaldo. A lo largo de estos años de ministerio yo he podido ser testigo de su fidelidad, de su respaldo, de su poder. Como cuando se obedece y se predica su palabra, Él respalda su palabra. Él hace que su palabra tenga poder y transforme las vidas. Eso impactó a Pedro porque él predicó y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles de la misma forma como en Hechos 2 cayó sobre los judíos. Y en ese momento Dios le enseñó una lección tremenda a Pedro, que para Dios no hay acepción de personas. Todo esto para
recordarnos que no hay nada que el Señor nos haya enviado a hacer que Él no esté dispuesto a respaldar y a ayudarnos con las señales, con su respaldo, con su prodigio. Una palabra desde el corazón del Padre.